Ahí va. Bueno, entonces el tema de hoy es el de los 5 elementos. Los 5 elementos es una frecuente expresión para, para un término que es Wuxing, que es un término no, que algunos aducen que no está traducido exactamente bien cuando uno se refiere a 5 elementos, porque lo que hace inmediatamente uno es relacionarlo con los 4 elementos occidentales, ¿no?, de la tradición griega, a saber, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Inclusive el propio Aristóteles agrega un 5.º elemento, que es el éter. Entonces, con más razón, a veces pueden haber una tendencia a relacionarlo con los 4 elementos más uno. Sin embargo, no es así dentro del sistema metafísico chino, porque, porque los elementos, entre comillas, no son en sí sustancias, como en la tradición occidental, sino que no son sustancias materiales en sí, sino estadios o fases por los que pasa el chi. En el caso de los 5 elementos, nos estamos enfrentando, digamos, a uno de los 3 principios más importantes de toda la tradición china, a saber, el yin yang, el wuxing, o los 5 elementos, y el chi, que es como una especie de energía misteriosa, ¿no? Lo digo así porque justamente de misterio, tiene que ver con niebla o con velo, y después ya vamos a ver el chi como tiene que ver con algo así, ¿no? Con algo nebuloso. Estos, el yin yang, el wuxing y el chi, están articulados de alguna manera por eso que es el Tao, ¿no? Eso que le interpenetra todo. Cuando estos están desbalanceados, digamos, como que no responden a la armonía del Tao, cuya naturaleza es fluir. Entonces, hay algo que está trancado o desestabilizado. Los 5 elementos, o 5 estadios o fases de esta energía, que se encuentran en toda la naturaleza, por así decir, en toda la naturaleza, porque ya habíamos hablado que los trigramas conformaban la naturaleza, ¿no? Que todo lo que existe está conformado por los trigramas. Pues entonces estos estarían articulados por los 5 elementos, o 5 fases, como a veces se los quiere traducir. Porque, a diferencia de esa noción de elementos como sustancias inamovibles o concretas, por elementos aquí se trataría más de fases o estadios por los que pasa el chi, o esta energía misteriosa, ¿no? o todos los procesos naturales van pasando por alguno de estos 5 estadios que se interrelacionan entre sí de forma cíclica. Es decir, de uno se pasa a otro. Y entonces vamos a estudiar los ciclos. Dicho esto, hay que en realidad ser más cuidadoso con esta noción, que es la más popular, la de que los 5 elementos no son los mismos elementos de la tradición griega, que, reitero, no lo son, porque en aquellas son sustancias y en estas son fases de movimiento. Digo, ¿por qué hay que ser más cuidadoso? Porque en realidad, examinando mejor a los filósofos griegos presocráticos o prearistotélicos que fueron
que fueron de alguna manera planteando estas cosas, no necesariamente consideraban a los elementos como compartimentos estancos. No. Existía la noción entre los griegos de que estos se transformaban unos en otros o que de alguna manera correspondían a fases móviles o dinámicas, a fases dinámicas. Así que de alguna manera vamos a llamar, o sea, y más cuando el rótulo 5 elementos se ha popularizado tanto. Pero, ¿a qué se refieren? Sí, o de dónde proviene el término Wuxing? Que originalmente, además, porque Wu significa 5, ¿no? Y Xing justamente significa, quizás tampoco exactamente fases, pero la idea de algo de unos fenómenos que de alguna manera se transforman o se mueven. Por ejemplo, fueron asociados a los 5 planetas. A los 5 planetas visibles al ojo humano, es decir, a los 5 planetas más grandes, Júpiter, Saturno, Mercurio, Marte y Venus, que son nuestros 5 días de la semana si sacamos al Sol y la Luna, ¿no? El Sol es el domingo, la Luna el lunes, y los 5 días restantes son los 5 planetas que el ojo puede ver sin aparatos. La idea de ver a esos astros moviéndose va generando la noción de una estrella que se mueve, ¿no? Que tiene un movimiento propio dentro del cielo. Por eso el término Xing o estrella móvil, de alguna manera ya le presta su nombre al Wuxing, o 5 movimientos, que de alguna manera están relacionados también con estas estrellas móviles o 5 planetas. O sea que esto también tiene que ver con la dimensión astral y no solo la natural, sino como que permea todo el universo. También se les puede denominar a veces 5 agentes, 5 fases o 5 agentes de transformación. Y corresponden cada uno de ellos a no solamente la visión de un elemento de la naturaleza que le funciona como soporte. Por ejemplo, Mu es la madera y por lo tanto también el árbol y por lo tanto también el mundo vegetal, ¿sí? Es decir, no solamente el elemento madera o el elemento árbol o mundo vegetal, que es el que principalmente le funciona como soporte a Mu, es el elemento Mi, sino que Mu tiene como que un montón de asociaciones más, que no van a ser disparatadas con respecto a estas, sino que de alguna manera van a estar en concordancia con la madera o el viento, porque el viento es lo que mueve la madera. Entonces, cuando uno ve a la madera moverse, la madera le está hablando del mundo invisible, le está diciendo, allí hay algo que no ves, pero existe. Eso es lo que hace la madera, ¿no? Ven cómo de alguna manera los 5 elementos van abriendo todo un espectro de asociaciones, ¿no? De lo que yo le llamo la mente asociativa o el pensamiento asociativo. Es decir, la facultad de tejer o de entrelazar vínculos de significado, así como se hizo con el yin-yang, así como se hizo y seguirá haciendo con los trigramas, pues en este caso con estos 5 fases, 5 movimientos, 5 agentes de transformación, que van a crear en sí unos patrones muy concretos de relacionamiento entre sí. Es decir, su relación no va a ser arbitraria. Van a tener unos patrones, un patrón de relacionamiento o varios patrones muy concretos.
Entonces, dicho esto, voy a empezar a compartir algunas láminas, voy a compartir pantalla. Para acercarnos a una primera exposición en esto. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Bueno, entonces, este es el carácter para Wu Xing. Wu Xing, que significa 5, y ahí a continuación todo lo que dije, ¿no? 5 fases, 5 elementos entendidos desde el punto de vista dinámico, 5 transformaciones, y que acá en el diccionario chino podemos ver, de caracteres, podemos ver en primer lugar, acá tengo el propio, como un aporte, digamos, esto es 5. Un momentito. Ahí va, y esto es, y este es justamente el pictograma Xing, del cual estuve hablando. Xing. Que observen cómo, si bien este que tenemos acá arriba, sería no, acá ven en enciclopedia, ven también cómo se van creando los trazos, cómo se dibujan, observen cómo los trazos chinos no se dibujan de una manera arbitraria y así nomás, sino que tienen un patrón, ¿no? para graficarlos, yendo desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Y en este caso, vemos cómo este signo, que es el que, justamente la palabra Xing, observen cómo ha evolucionado desde los glifos arcaicos hasta llegar al actual, de esta manera que pueden ver acá, bien interesante, observen. El primero que vemos acá, de la época Shang, es la inscripción en los huesos oraculares. Observen como el segundo se le parece mucho, y así todos en sí parecen. El segundo es el de la dinastía Zhou, una inscripción en bronce. El tercero es del periodo de otoño y primavera, que es una inscripción en bronce también. Otoño y primavera es como el periodo correspondiente el primer periodo de la dinastía Zhou, y el segundo periodo de la dinastía Zhou es el de los estados combatientes, en el que tenemos acá 3 glifos, uno en bronce, ¿no? La cuarta columna que estoy señalando acá, otros que han sido escritos en otros soportes, ¿no? Como seda o bambú, y a continuación otros más estilizados de periodos posteriores, ¿no? Compilado en la dinastía Han, todo esto es antes de Cristo. Han se mueve de antes, de 200, menos 200 a más 200, y después, bueno, otros de la dinastía Ming y Qing, que son muy posteriores, ¿no? O sea, después de Cristo. Pero observen cómo parecen tener, de alguna manera, un patrón. Ven qué importante que es examinar los glifos arcaicos y originales que tienen su origen, ¿no? Su más primera expresión en los huesos oraculares, ¿no? Porque los huesos oraculares son las primeras inscripciones que se tienen de las grafías chinas. Y al ver este primer glifo tan básico, más allá de toda su estilización y su evolución posterior, observen cómo hay un patrón que parece mantenerse de alguna manera presente, que es el de un cruce de caminos. Existe como la idea de un cruce de caminos, ¿no? Lo cual me llama mucho la atención, ¿no? El glifo actual lo mantiene también, pero de una manera ya
una estilización, porque eso es lo que le pasa a los caracteres chinos, ¿no? Se van estilizando de una manera hasta que parecen haber perdido conexión con su imagen original. Eso es lo que hablaba la otra vez con un amigo que, que él es un experto en caracteres antiguos. Es un americano de Oregon que vive en Nanjing. Y justamente, ¿no? Que como el chino actualmente, cuando ve un carácter, él tiene un significado ya seteado para ese carácter, porque lo que ve significa eso, y punto. Puede hacer muchas asociaciones respecto a sus radicales, etcétera, pero en realidad no necesariamente cuando el chino ve eso está conectando con el sentido original del carácter, porque justamente como lo ven en estas láminas, los caracteres se han venido evolucionando, estilizando y reformando mucho, hasta que a veces pierden mucho de su contenido original. Es decir, que cuando uno ve el último carácter, ¿no? Quizás no se le daría por decir, bueno, esto es un cruce de caminos, ¿no? Pero si vamos para atrás, y ¿se entiende? Y si vamos para atrás, es decir, que cuando el chino ve ese carácter, lo va a entender ya directamente como Xing, fase, movimiento, etcétera. Estos significados que vimos, que ya son complejos, pero no necesariamente lo va a relacionar con un cruce de caminos. En fin, ahora voy a presentar la lámina de los 5 elementos propiamente dichos, que son estos. Estos 5 elementos que en esta lámina están presentados en este orden, que puede tener otros órdenes, es decir, puede ser empezado de diferentes lugares, pero esta es la secuencia, eso es lo que yo quise decir. Acá está empezado de Shu, que es el agua, seguido de Mu, que es la madera, Huo, el fuego, al centro, luego a la derecha tengo Tu, que es la tierra, que es un carácter que yo ya le había presentado en otra charla para contrastarlo con Di, para que contrasten diferentes expresiones de lo que es la tierra. Di es la tierra como el globo, pero acá estamos hablando de la tierra como el suelo, como la tierra propiamente dicha. Y el último, Jin, que es el metal, que después agarró la connotación de oro también. Y es muy importante estos caracteres porque vamos a ir trabajando con ellos para poder examinar este sistema. Por eso, ahora a continuación, voy a ver en el diccionario los de caracteres, a examinar gráficamente estos caracteres. Este es un pictograma, vieron acá, por ejemplo, arranqué por otro lado, por Mu, que a mí me gusta arrancar por Mu, siempre, la madera. Se puede arrancar por cualquiera, pero el orden es ese. El orden es ese que mencioné, lo voy a repetir una vez más. Agua, madera, fuego, tierra, metal, agua, madera, fuego, tierra, metal, agua. Empiece de cual empiece. Es un ciclo, que ya vamos a ver. Pero examinando ahora el primero de los elementos, que es Mu. Este carácter, que el actual es este que ven acá en el ángulo superior, ¿no? O sea que acá en este dibujo está en la segunda columna. Acá ven la evolución que tuvo el carácter desde los huesos oraculares, pasando por las inscripciones en bronce y otros tipos de formatos en seda, bambú y otras inscripciones posteriores de la dinastía Han y Ming. Vean cómo representa de alguna manera un árbol,
con sus ramas, ¿no? Y sus raíces. Las ramas y las raíces. Acá parecen las ramas ser un poquito más grandes que las raíces, pero acá fíjense cómo están bastante proporcionadas las ramas y las raíces, ¿no? ¿Se entiende? La madera es como que ¡pum! Se expande para arriba y se expande para abajo. Es lo que se expande. A continuación, los glifos se fueron concentrando. Acá, por ejemplo, el tercero es como que están las ramas y las raíces no tan destacadas. Fíjense cómo la abstracción ya en la cuarta columna, el pequeño sello de la dinastía Han, ya ven cómo ya va agarrando una abstracción bastante geométrica, y en el de la dinastía Ming se estiliza básicamente el glifo anterior. De alguna manera hemos llegado a este otro, y ahí pueden ver cómo es el orden de trazos. Este trazo va de izquierda a derecha para el trazo que va arriba, y observen cómo a continuación de arriba para abajo y luego de izquierda a derecha. Este es entonces el elemento madera que está relacionado con un árbol, o sea, es originalmente un árbol. El siguiente elemento en la cadena, y al cual, como ustedes ya vieron lo de las estaciones y las cuatro imágenes, desde ya lo podemos asociar con la estación de la primavera, es decir, con el oriente. Claro, es decir, lo que aparece, el brote, lo que brota de la tierra, ¿no? Lo verde, lo que brota de la tierra, lo que reverdece, el mundo vegetal parece irrumpir, parece brotar, parece expandirse, tanto para arriba como para abajo con sus raíces. Por eso va a estar relacionado con el con el dragón azul o verde, y de alguna manera con, entonces, la primavera. El siguiente, que es el fuego, cual ya podríamos de alguna manera asociarlo con el verano, el sur, el calor, lo luminoso, lo Tai-Yang de alguna manera. Observen cómo la primera inscripción del hueso oracular representa lisa y llanamente el fuego, ¿no? Es la representación del fuego. Y cómo el fuego con sus llamas y sus ascuas, ¿no? Como con sus ascuas, sus chispas, ¿no? Carácter, salvo el primero, que es bastante distinto, conserva bastante, ¿no? Observen, por ejemplo, las últimas columnas, como en realidad se conserva mucho la grafía del que es actualmente, ¿no? Está hecho por dos trazos largos y dos cortitos, se empieza de la izquierda y después de arriba para abajo. Este es Huo, el fuego. El siguiente elemento, a continuación del fuego viene el metal, que correspondería entonces a la estación de Occidente, ¿no? Que era la del tigre blanco, ¿se acuerdan? La del Tai-Yin, la del otoño, el oeste, el otoño, el blanco. Entonces, el carácter que al parecer originalmente, dice el diccionario, fue referido a cobre, y más adelante se expandió su significado a el metal como un todo, y luego al oro. Y es interesante cómo se muestra una fotografía de los cristales, de cómo es la cristalización del oro. Fíjense si no, de alguna manera, no tiene cierta similitud, ¿no? La cristalización del oro para una civilización que le dio tanta importancia a la metalurgia. Esto que estamos viendo acá es la sintetización de los cristales de oro a través de la reacción de transporte químico en gas clorino.
de una pureza de casi el 100%, genera naturalmente esta figura que, de alguna manera, el ojo del sabio popular lo ha representado con este carácter. Ahí ven cómo también desde arriba hacia abajo y desde la izquierda hacia la derecha se grafican los caracteres, y tenemos la más antigua inscripción de bronce, y no hay al parecer una representación en huesos oraculares para este carácter. Fíjense el tercero, qué bonita su estilización de la dinastía Ming. Pero, ¿no? Es como que están muy estilizados, pero me llaman mucho la atención, ¿no? El primero y el segundo, y el tercero también, pese a su estilización, cómo de alguna manera conservan la grafía que tienen originalmente. Que tienen actualmente, quiere decir, que es el metal, que es Jin. Jin es el metal. Continuando, luego del metal, acá lo puse, tenemos la tierra. En realidad la tierra va antes, se me trastocó el orden, no importa, porque ahora no estoy concentrado en sí en el orden, pero tú, que es la tierra, que es el que había comentado antes para diferenciarlo con Di, es un carácter muy sencillo, ¿no? Este es el carácter, es de solamente 3 trazos, se empieza de izquierda a derecha, luego el trazo transversal, y luego el de abajo, que representa la tierra propiamente dicha, el piso, digamos, por así decirlo, y por su simpleza ven cómo en realidad ya viene graficado así desde muy atrás. Lo interesante es ver las 2 primeras columnas, ¿no? Donde esto no aparecía con tanta claridad. En la columna de la dinastía Shang, el hueso oracular parece más bien como una elíptica posada sobre una línea. En la dinastía Zhou occidental, esto al parecer cobra volumen, y de alguna manera, en el periodo de otoño y primavera, esta inscripción de bronce parece darle un segundo parante transversal allá arriba, ¿no? O sea, está el de abajo y un parante transversal al vertical. En estos de los estados guerreros, el primero parece un poco separado, parece como si se hubiera separado, pero efectivamente después continúan juntos. Y los 2 últimos caracteres de Han y Ming son prácticamente el actual, no tienen diferencia. O sea que después de la tierra viene el metal, que ya lo discutí, y después el agua, que para mí son los más fascinantes. Porque el carácter del metal, que es del agua, que es Shui, es muy bonito. Se empieza primero por el parante vertical, ahí observen la graficación, luego se hace el izquierdo y luego el derecho, ¿no? Que fíjense cómo el izquierdo y el derecho son quebrados, cuando el del medio es recto. De alguna manera esto nos retrotrae, si usan la imaginación, a el trigrama Han. Y si observamos los glifos, el origen de este glifo, que es muy antiguo, este sí es muy antiguo, y su primera inscripción en huesos oraculares, ¿tá? Inclusive su segunda, su tercera, todas, si ven todo el desarrollo evolutivo que tuvo el glifo hasta convertirse en el actual carácter Shui, el agua, ven que realmente tiene una estrecha conexión con el trigrama Han, es decir, una línea entera en el medio y 2 líneas cortadas a los costados. Es sorprendente esto. Es como si este concepto, esta idea, ya fuera muy antigua, ¿no? La idea de algo duro en el medio y lo blando alrededor, o una corriente en el medio y lo que lo contiene a los costados. Es decir, que el carácter que Shui significa agua, de alguna manera, cuando decimos agua, está queriendo decir el agua corriente, el agua que corre,
es decir, el río. Por supuesto, podría ser el mar también, podría ser una canilla abierta, ¿no? Pero cuando se habla del agua, se habla del agua en el sentido corriente, ¿no? Por ejemplo, la corriente eléctrica podría serlo también, ¿por qué no? ¿Se entiende? Es lo que es la corriente. Así que aquí quedan presentados los glifos. Aún así, el diccionario nos invita a compararlo con otro carácter llamado chuan, que es este, que significa justamente bahía, río, bahía, y que observen que tiene cierta similitud, ¿no? O sea, la idea de tres líneas, por ejemplo, el del hueso oracular es bastante parecido, aunque parecen cambiar el orden, las líneas enteras y cortadas, pero el concepto parece ser el mismo, ¿no? Y se ha transformado en tres líneas. Esto es la palabra río, bahía, creo también. Pero en fin, siempre está referido a algo que se mueve. Y hay otra cosa muy importante, que es ondulado. Vieron que siempre es ondulado, ¿no? Siempre está ondulado. O sea que el agua es todo lo que es ondulado. O sea, todo lo que es una corriente ondulada. Estos son entonces los caracteres para los 5 elementos, que es muy importante verlos como son en sí, que son los caracteres, porque esto nos va a llevar también a, no solamente a trabajar mejor con ellos cuando veamos los diagramas, sino a decir, a fijarlos en la mente, sino quizás también a comprender el porqué de su significado, ¿no? ¿Por qué significan eso que significan? No solamente por asociaciones que parecen estar puestas ad hoc, no, sino que ya tiene un origen en su propia grafía y en los glifos originales, ya tiene un contenido. Acá vemos a los 5 elementos, en este caso empezando de Yin, el metal, que lo pusieron con un color amarillo por el oro, porque Yin es metal, entonces el metal es el color metalizado, pero el color metalizado, que puede ser la plata, el oro, el cobre, o puede ser cualquier superficie brillante, pero el color más propio es el blanco, muy especialmente porque el amarillo es el color de la tierra. Ahora, en tanto que el oro es amarillo pero refulgente y brillante, puede ser asociado a Yin, pero en tanto refulgente y brillante, es decir, como color metalizado, no tanto por el amarillo en sí, por eso Tu aparece en el otro extremo con un colorcito más ocre. Entonces, acá los tenemos en este orden. Yin, el metal, Mu, la madera, cuyo color es el verde, Shui, el agua, cuyo color es el azul, o más bien el azul oscuro o el negro. Los colores en este diagrama no están muy exactos. El rojo, evidentemente, sí es el fuego, aunque puede ser también lo anaranjado o lo amarillo que entra en conexión con lo anaranjado o que va hacia el anaranjado, hacia el rojo. Y por último, Tu, la tierra, que sería el color amarillo o marroncito o bellecito. O sea que rectificando los colores que deberían haber sido, mejor metalizado o blanco, verde, azul oscuro o negro, rojo y amarillo o color tierra, amarillo o bellecito, marroncito. Pero acá es muy interesante ver las formas que se le atribuyen a estos elementos. La forma atribuida al metal es la forma circular. Yin, metal circular. Mu, la tierra, rectangular. Lo derecho o lo rectangular. El agua, acá pusieron a una gota, bueno, pero como ya vimos, como recién venimos de examinar algo mucho más profundo, los caracteres originales, los glifos originales, es lo ondulado más bien, ¿no? Más bien es lo ondulado, aquello que
que es ondulado. Una serpiente, imagínense, una serpiente no se mueve derecha. Si se moviera derecha sería la madera, pero como se mueve oscilantemente y ondulantemente, entonces es el agua. El fuego está relacionado con la figura triangular, especialmente el triángulo para arriba, ¿no? O sea, el triángulo que apunta para arriba, que no sé, es bastante fácil de entender el por qué, porque justamente el fuego genera un movimiento ascendente desde una base hacia una punta. El propio carácter Huo ya de alguna manera representa eso, ¿no? Si ustedes ven es como una B, es como una, ya de por sí es como una pirámide. Lo que pasa es que también representa esos dos parentesitos chicos separados, las ascuas llameantes, ¿no? Las chispas del fuego. Y por último, el carácter Tu, la Tierra, es el cuadrado, que este es bastante importante porque el cuadrado significa el centro. Es lo que pasa con las monedas chinas, ¿no? Que son de metal, como son de metal son redondas. Pero en el centro tienen un cuadrado. Ese cuadrado de alguna manera representa la Tierra. Representa la Tierra dentro del cielo. Así que de alguna manera el cielo es redondo y la Tierra es cuadrada. El cielo es metálico. La Tierra, entonces, cuadrada, amarillo, el centro. ¿Vieron cómo ya, si bien recién estamos arrancando y proponiendo las primeras asociaciones, vieron cómo se va complejizando, ¿no? Es decir, cómo todo esto va, digamos, abriendo una red de significados. No son compartimientos estancos, sino que van tejiéndose entre sí unas redes, pero tenemos que examinar a cada uno en particular. Voy a aprovechar los minutos que quedan para ahora, en el siguiente bloque, ir a los relacionamientos de estos signos, cómo se relacionan entre sí los elementos o fases, que lo vamos a ver en el siguiente bloque. Pero aprovecho a empezar a presentarlo acá. Este esquema muestra, acá no puse los caracteres, así van fijando mejor los elementos de por sí y sus relacionamientos, y después volvemos a los caracteres. En este caso, vemos cómo estos elementos, fases, estadios de la energía, están relacionados entre sí por esta secuencia, que empecémosla desde donde la queramos empezar. A mí me gusta empezarla desde la madera porque justamente es como que lo que germina, lo que arranca, lo que empieza, ¿no? Me gusta ver como el ciclo que arranca desde la madera, porque la madera es el oriente, y por lo tanto lo que surge, lo que aparece, lo nuevo, el taiyang en la vida sería la germinación, por ejemplo, el nacimiento, imagínense, ¿no? En los estadios de desarrollo sería la germinación, lo que germina, germen, ¿no? Lo que proviene de una semilla que fue regada por el agua que está atrás, ¿no? Que de alguna manera parece ser el fin y el principio del ciclo. Pero, reitero, el ciclo se lo puede ver como un continuum visto desde cualquier lado. Esto, de hecho, me parece una forma prolija de ponerlos gráficamente, pero puede ser visto de cualquier otra manera, con los elementos según la madera arriba y por lo tanto el fuego hacia su derecha, etc. Puede girarse esto y en otros materiales pueden verlo con otra disposición. Acá lo importante es la secuencia, el ciclo que generan secuencialmente. Madera, fuego, tierra, metal, agua, madera. Fuego, tierra, metal, agua, madera. Este ciclo, que ahora voy a examinar con más detalle en el siguiente bloque, es el llamado ciclo de generación. Es decir, el ciclo que dispone a los elementos en una suerte de madre